está relacionado más bien con Monte Shasta en California, o sea, con todo un grupo de personas que dicen canalizar mensajes ya de gente de la época de la Lemuria, de la época de Atlántida, o sea, en la Biblia, pero eso ya otra cosa. En la Biblia, cosas, sí. Yo te escuché hablar de Jonás y la ballena. Sí, mucha gente ahorita está preocupada con respecto a esto de las profecías, si se van a cumplir o no, ¿no? Bueno, ciertamente la gente dice de que si una profecía no se cumple, entonces no era profecía. La Biblia nos dice precisamente en el libro de Jonás que Jonás recibe el encargo de Dios de ir a predicar a Nínive porque viene una terrible catástrofe, una terrible desgracia. El pueblo de Israel había sido deportado y exiliado hacia Asiria. Entonces, Jonás decide no cumplir esta misión porque tiene temor de que el rey lo mate, que el pueblo lo linche, ¿no?, por estar predicando terribles cosas. Entonces él se embarca pues por el Mediterráneo, alejándose lo más posible de Oriente, y viene una terrible tormenta. Entonces el barco está a punto de naufragar y el capitán y la tripulación arrojan la carga al mar para que se pierda la carga y no el barco naufrague. Entonces Jonás, arrepentido, le dice al capitán y a la tripulación: mire, la culpa ha sido mía, no he querido hacer la voluntad de Dios y por eso ha venido esta terrible tormenta. Arrójenme a mí al mar y la tormenta cesará. Y como estaban botando al mar todo lo que no servía, lo arrojaron al mar. Ya en el mar se lo tragó un OSNI, un objeto submarino no identificado, porque si hubiera sido una ballena, la ballena es imposible que se lo coma, porque tiene filtros, tiene unas barbas ahí, ya que impiden que nada grande entre. Ahora, un cachalote, los jugos gástricos del animal lo hubieran hecho puré. Entonces, durante 3 días estos seres lo tratan de convencer a Jonás de que él tiene que ir a predicar. ¿Por qué? Porque ellos no es que no puedan, no deben interferir, porque cada vez que han interferido en su planeta la han embarrado. Entonces, él acepta, va y predica al rey de los asirios y al pueblo, y no ocurrió nada. Según la Biblia dice de que no se cumplió lo que se había anunciado. Entonces Jonás estaba confundido y dice: Señor, me has hecho hacer el ridículo, yo anunciando terrible desgracia, y al final no pasó nada. Pues de eso se trataba, Jonás, que la gente se arrepintiera, que la gente se uniera, orara, y todo cambió. Sí, pero hubieras permitido la mínima desgracia para que yo no haga el ridículo. Hoy por hoy, cuando se están hablando de los 3 días de oscuridad, el cinturón de fotones, hay gente que pareciera que quiere que realmente Chile se parte en dos, y que hay una terrible destrucción. Pareciera realmente que eso, simplemente para demostrar lo que se ha dicho. Le interesa más que alguien le achunte a que se prepararse. Si aquí en todo Chile la gente se une con una misma intención, meditando, orando, envolviendo en luz al país, les puedo asegurar de que nada malo va a ocurrir, y así va a ser. Excelente. Eliminamos el 20 de mayo porque todo el mundo habla de que ahora se amplió la fecha del 20 de mayo fuera, ya porque gente le pregunta. No, va a estar lleno de paranoia. Por si acaso yo me voy el 22 a Lima, así que voy a estar el 20. Yo te pago el 23. El 20 de mayo estoy... ¿Jesús era extraterrestre? No, era un terrestre extra, que es diferente. ¡Qué buena! Me encantó esa. Esa te la vamos a copiar. Muy buena, muy buena. Programa. Dice, pregúntele a don Sixto por el fenómeno de los sonidos en el cielo en varias ciudades. Eso es interesante, porque los sonidos se están registrando en el cielo, sobre la tierra y bajo la tierra. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en 1977 salió la película Encuentro Cercano del Tercer Tipo, donde un científico francés, ¿no?, iba a la India y preguntaba a la gente de dónde salían esos sonidos que la gente estaba mantralizando y repitiendo, y todos señalaban al cielo. Y después se encuentra con un anciano que había sido quemado su rostro y le pregunta: ¿qué fue lo que le pasó? El sol salió de noche y me cantó. Entonces, estos sonidos que están registrando no solamente son sonidos producto del cambio de frecuencia del planeta o el proceso de redimensionamiento de la Tierra, serían naves nodriza de gran tamaño que se encuentran sobre nuestro planeta, que no son visibles al ojo humano. Recuerden ustedes que en 1999 la Fuerza Aérea Chilena liberó una fotografía de un objeto captado por el satélite GOES-8, un satélite geoestacionario, donde aparecía sobre la Patagonia chilena y argentina un objeto ovalado que se calculó medía 450 kilómetros de diámetro, una cosa extraordinaria. Y gracias a esa foto que dio a conocer la Fuerza Aérea Chilena, se supo que 6 años antes el Meteosat en Estados Unidos había captado en 1993 un objeto similar de ese mismo tamaño. Ustedes saben lo que significa, el ridículo que supone para las Fuerzas Armadas de los grandes países reconocer que existe un objeto de ese gran tamaño y que no es visible ni captable desde tierra. Imagínense ustedes. Entonces, estas naves estarían sobre nuestro planeta, y hay una profecía de Benjamín Solari Paravicini, este gran psíquico argentino, que llamaban el Nostradamus argentino, que profetizó en 1960, ¿no? Astronaves del cosmos traerán a la Tierra sus conciertos, ya música celestial que la transmitirán a los satélites. O sea, ya estaba en 1960 anunciando de alguna manera estos sonidos que iban a venir también del cielo. No solamente serían sonidos provocados por el choque de las placas tectónicas, algunos serían eso, pero otros serían también
de origen Una pregunta para extraterrestre. Rodrigo y también después súmate a contestarla, Sixto. La Fuerza Aérea Chilena, sabemos que es mañosita para colaborar con todo lo que sea investigaciones por los casos recientes. ¿Han ayudado mucho a las investigaciones a ustedes como organización? Fíjate que la verdad que lo que existe es el Comité de Estudios de Fenómenos Aeronómalos de la Dirección de Aeronáutica, con la cual siempre hemos tenido muy buen vínculo. Yo creo que ellos están haciendo muy buen trabajo a nivel de preocuparse por lo que está pasando en el mundo aeronáutico, específicamente por los incidentes OVNI en el espacio aéreo nuestro. Es decir, yo creo que una labor de responsabilidad, están trabajando bastante acuciosamente. Es un comité abierto, nunca ellos han guardado información, tenemos ese intercambio de datos, etcétera. De repente podemos discrepar en algunos casos, no hay que tener miedo al discrepar, lo que hay que tener miedo es a mentirse. Pero con ellos hemos tenido una relación bastante fluida, yo diría que no es todo lo contrario. Me refería casi los jueces tienen que sacarle con fuerza la información sobre otros casos. No hemos tenido me refiero a un caso muy conocido de Juan Fernández. Tú tuviste una experiencia en Antofagasta con... Sí, no, pero resulta ser que justamente con Rodrigo Fuenzalida tuvimos la oportunidad de estar invitados por Cecilia Bolo, con un programa de televisión aquí, exacto, al que vino justamente el excomandante de la base aérea de Antofagasta, Danilo Catalán. Él contó, ahora que está jubilado, de que estaba como jefe de escuadrilla de los aviones Mirage de última generación en el norte de Chile, cuando a plena luz del día se les aparece un objeto triangular de 1 kilómetro de largo. Sus aviones se veían reflejados en la estructura metálica del objeto como si fueran de juguete. Estaba tan bajo el objeto encima de ellos que la impresión que ellos tenían es que si abrían la cabina del avión podían tocar el objeto con la mano. Iba a la misma velocidad que ellos y luego los superó, los abalanzó, o sea, se abalanzó hacia adelante, se frenó en seco, hizo ángulo recto y se elevó. Y ellos lo vieron. Y después se les pidió, o sea, oficialmente que guardaran silencio y que se ocultara la información. Exacto. Rodrigo, una pregunta para ti. Dice Rodrigo, tuviste un avistamiento programado cuando eras de misión Rama. ¿Por qué niegas ahora la existencia de los extraterrestres? Nunca he negado la existencia de los extraterrestres. Yo siempre he hablado de mi relación con Rama en mi inicio de búsqueda, que fue una experiencia bastante bonita en la forma de los niveles de interacción que uno tiene, la realidad de convivencia que se generó. Siempre estoy agradecido de ese momento. Lo que sí que yo necesitaba, inclusive mi experiencia en Rama me sirvió para un trabajo que hice en la Universidad de Sociología de las Religiones. Me inspiré un poco en algunos conceptos de las neorreligiones tecnológicas, pero posteriormente lo que yo quería una explicación sobre los ovnis, y yo creo que el camino era otro. Nunca, entre paréntesis, he señalado el tema de contacto programado tampoco. Eso es nuevo para mí. Perdón, una pregunta para Rodrigo. Algo que no me queda claro, que solamente de la conversación que se ha dado hoy en día, si bien tu máxima hipótesis, digamos, respecto a la morfología de los tripulantes de los ovnis serían, por ejemplo, crononautas, gente del futuro, tú estás... Es una. Es una, por ejemplo. Sí. Esto no quiere decir que tú la teoría alienígena la has desechado por completo. Todo lo contrario. ¿Por qué no pueden estar... ¿Por qué no puede ser un conjunto de cosas? Yo siempre he dicho que el fenómeno ovni puede que sea directamente proporcional a la capacidad que tiene el universo de generar vida inteligente en esta y otras dimensiones. Perfecto, eso lo tenía claro. Y algunos de hecho sirven para emparentarlo con fenómenos de tipo fantasmagórico y otras cosas, poltergeist y cuantas cosas. Ahí estamos, cada vez estamos, muchas cosas. Sí, es complicado porque nuestros sentidos a veces no dan para poder converger en la cantidad de fenómenos maravillosos que hay alrededor nuestro. Pero hay que estar con la mente súper flexible al respecto.